historia puede ser los hechos que suceden alrededor de una persona, un grupo o una sociedad en el tiempo, pero también es una disciplina que analiza y narra las prácticas discursivas y acontecimientos de los humanos. Acompáñanos en Onda Histórica para conocer cómo el conocimiento histórico construye los objetos, métodos, enfoques y teorías. Onda Histórica, por Flaxo Radio. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Flaxo Radio. En esta edición del programa Onda Histórica tendremos un invitado muy especial, el profesor Elías Palti, con quien hablaremos sobre su libro Una arqueología de lo político, regímenes de poder desde el siglo XVII. Bienvenido, Elías, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Juan, hola Javier, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto charlar mi último libro por ahora y bueno, poder compartir un poco las ideas que aparecen ahí, que es un libro en realidad para mí importante, que es como una síntesis de un largo proceso de elaboración. Claro. Elías Palti es doctor en Historia por la Universidad de California, Berkeley. Ha realizado estudios postdoctorales en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard. Es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET en Argentina. Los trabajos históricos de Elías Palti han contribuido a una renovación de la historia intelectual en América Latina con su propuesta de la historia de los lenguajes políticos. En esta oportunidad, su libro, Una arqueología de lo político, regímenes de poder del siglo XVII, fue publicado el año 2017, primero en inglés por la Universidad de Columbia y luego en castellano por el Fondo de Cultura Económica. Este gran aporte a la historia intelectual es el fruto de un trabajo de reflexiones de largo aliento. Elías, para iniciar este tema, quería consultarte sobre un aspecto específico. ¿Podrías explicarnos de qué manera tu propuesta, en la que tú abordas que en el barroco es la época en donde se delimita lo político, cuánto se distancia de la propuesta de Koselleck, que para quien lo político se delimita a 3750 y 1850? ¿Podrías explicarnos eso, Elías, por favor, para introducirnos al tema? Muy gracias por la pregunta. Sí, esa fue una de mis preocupaciones en este libro, ¿no? En realidad, yo me especializaba más en el siglo XIX, el periodo que aborda justamente Koselleck, pero con el tiempo investigando fui descubriendo que es muy difícil entender las transformaciones que se produjeron en este momento sin remontarse un poco atrás en el tiempo, cuáles fueron cómo se fueron dando las condiciones para que se produjera esa ruptura, que en el caso de Latinoamérica coincide con las revoluciones de independencia, ¿no? Bueno, y así es que llego al periodo barroco, al periodo que va de 1550 a 1650 aproximadamente, o sea, 2 siglos antes de lo que Koselleck llama el Sachsenstein, ¿no? Pues en este periodo, este siglo que va de 1550 a 1650, fue, bueno, por empezar, un periodo inmensamente creativo, ¿no? Bueno, todos conocemos las grandes obras de arte del barroco, pero también fue un periodo muy activo, muy en clave en lo que hace al pensamiento en general y al pensamiento político en particular. Bueno, es el periodo que podemos decir que nace la filosofía política con Hobbes, Locke, y bueno, luego con la Ilustración, el racionalismo, la Ilustración. Digamos, antes no había propiamente una filosofía política. Los tratados anteriores del periodo medieval y renacentista eran los llamados espejos del príncipe, que eran básicamente tratados destinados a educar a los futuros reyes, ¿no? Tampoco existía exactamente una filosofía política en la antigüedad, porque el término, algo que analizo ahí en el libro, el concepto de la política en la antigüedad era muy distinto. Bueno, no me puedo expandir ahora en eso, pero tenía otro sentido la idea de política al que tiene actualmente, ¿no? Bueno, y es finalmente el siglo de la revolución científica, ¿no? Bueno, todo esto combinado nos está hablando de una gran transformación, una gran mutación conceptual que se da en este periodo, que está estrechamente asociado a la idea
a lo que se conoce como la secularización del mundo, que es el paso de un universo teológico a un universo racional. Y fue un periodo sumamente crítico, ¿no? Es el periodo de las guerras de religión, que fue el periodo más dramático en toda la historia mundial hasta las dos grandes guerras mundiales, donde se masacraban entre entre las distintas iglesias, ¿no? Entre los distintos sectores del cristianismo. Es decir, se quiebra la unidad de la cristiandad. Bueno, creo que todos estos fenómenos están estrechamente asociados, que se produjo un gran cambio general, una gran crisis generalizada. De alguna forma, es lo que Nietzsche habló, la muerte de Dios. Y eso va a generar un gran interrogante, ¿no? Digamos, ¿cómo se puede pensar, cómo se puede sostener una vida comunal una vez que nos hemos alejado, nos vemos abandonados de la mano de Dios y reducidos a una condición puramente animal? Ese es el gran interrogante que atraviesa todo el periodo. Bueno, el Sattelzeit del que habla Koselleck, que es cuando se desarrollan toda una serie de nuevas categorías como la historia, nación, etcétera, va a ser para mí en realidad una respuesta a esta gran crisis que se había abierto 2 siglos antes. Digamos que el Sattelzeit fue un intento, todas estas categorías que surgen entonces son intentos de llenar mediante categorías ya secularizadas ese vacío de sentido dejado por la muerte de Dios, ¿no? Elías, una consulta. Al momento de girar al barroco, es darle una preponderancia al mundo teológico y al mundo, digamos, hispano, ¿no? Eso es un gran cambio que hay en tu libro, a diferencia de los otros autores. Quería consultarte sobre el cuadro que tú analizas, el entierro del conde de Orgaz. O sea, Michel Foucault en Las palabras y las cosas analiza las meninas, ¿no? ¿En qué manera sigues con esta metodología Foucaultiana para desentrañar lo político a partir de este cuadro, ¿no? Que a mí me parece muy ilustrativo. Sí, esto que yo hago, hay un diálogo ahí con Foucault. De alguna forma pretendo acá en este libro expandir o generalizar un cierto planteo de Foucault en ese libro, en Las palabras y las cosas. Para él, la menina sirve de ejemplo para este periodo, para el periodo barroco justamente, de la ruptura que se da entre las palabras y las cosas. Es decir, que ya las palabras no portan algo de la esencia de la cosa designada, sino que se descubre que son, el lenguaje no es nada más que un artificio convencional, que no hay una unidad natural, alguna garantía establecida por Dios. Bueno, el cuadro del Greco, el entierro del conde de Orgaz, me sirve para ilustrar cuál es la estructura del pensamiento del barroco, esta ruptura que se da entre los distintos planos del cuadro. Básicamente es como Dios ya se ha apartado del mundo, que ya no guarda ningún vínculo inmediato con la esfera de lo profano, la esfera secular. En el barroco en realidad no es que se deja, es un siglo en el fondo profundamente teológico, no es que se abandona la idea de Dios, pero justamente la idea de Dios ahora se ha fugado a un ámbito trascendente y radicalmente inaccesible a los hombres. Se descubre eso, que en el contexto de las guerras de religión, no se abandona la idea de que hay una verdad única, universal, establecida por Dios, pero ahora queda claro que ya no hay forma de dictaminar cuál es esa verdad, que no hay nadie autorizado. Lo que, de hecho, para los que algunos eran un Dios encarnado en la tierra, que es el monarca, para otros era el anticristo y viceversa, y se están matando unos a otros a partir de eso. Lo mismo, no se abandona la idea de que hay una justicia eterna, principios eternos de justicia, pero está claro que los códigos humanos son todos convencionales,
que ninguno ya se puede identificarse más con ese ideal de justicia. Bueno, esa gran ruptura, que es lo que Foucault llama la era de la representación, que se descubre que hay una fisura entre la verdad, la esencia de las cosas y los modos en que nosotros nos los representamos. Bueno, yo lo que trato de mostrar acá es que eso que analiza Foucault, que ocurre a nivel del saber, de los sistemas de saber, de los regímenes de saber, tiene a su vez un sustrato político, que lo que se descubre en el siglo XVII, esa gran crisis, es también el carácter representativo del poder político. Es decir, que en la figura del soberano se viene a encarnar una fuerza social que va a estar representada, ¿no? El monarca va a ser allí donde viene a depositarse esa fuerza social, que es el poder político, pero que al mismo tiempo nunca se va a agotar completamente en su figura, que hay un exceso permanente del poder, de la soberanía respecto del propio cuerpo del soberano. Y es ahí que aparece la idea moderna de comunidad, ligado con la idea de la soberanía del pueblo, soberanía de la comunidad. Bueno, es cuando aparecen las ideas modernas fascistas en ese entonces. Claro, Elías. ¿Y cuál es el papel que juega el jesuita Suárez, ¿no? Porque él es el que plantea la mediación entre los planos, ¿no? Entre lo bajo y lo divino, es una clave para entender lo político en el barroco. O sea, ¿cómo Suárez interviene también en este análisis, Elías? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Primero, Suárez es una figura no del todo, está, digamos, no forma no está totalmente integrado al canon filosófico, sobre todo por la decadencia que va a tener el pensamiento político español en los siglos subsiguientes, pero eso hace perder de vista el hecho de que en el siglo XVII España era el centro de la cultura europea, no solo en el plano del arte, el periodo, la Edad de Oro, pero no es solo el siglo de oro, sino también que, bueno, sobre todo la escuela de Salamanca va a ser el centro del pensamiento europeo. Y Suárez fue una figura fundamental. Bueno, no es casualidad que Foucault, para ilustrar los cambios que se produjeron en ese siglo, los dos ejemplos que toma para ilustrar la idea de la era de la representación son dos casos españoles, que son las Meninas de Velázquez, que mencionaste anteriormente, y el Quijote. Bueno, España va a ser un núcleo de ebullición, tanto en el pensamiento como en el arte en este periodo, y pues la estructura de este pensamiento neoescolástico va a ser un pensamiento de las escisiones y las mediaciones, como mencionaba Juan. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que este quiebre que se produce entre ambos planos, el plano de las esencias y las apariencias, el plano de lo sagrado, de la verdad, de la justicia, y el plano de lo convencional, lo artificial, requiere a su vez la introducción de una figura nueva, que es la figura del mediador, que es el que pueda ahora restaurar la unidad entre estos dos planos. Bueno, esto tiene que ver con la idea de Suárez respecto de la idea pactista. Suárez es el primero quizá que formula sistemáticamente la idea de pacto social. El libro que yo analizo, que es Defensa de la Fe, es una discusión con Jacobo I de Inglaterra, que era el que proponía la idea de la soberanía, el derecho divino de los reyes, y a él le pone la premisa de que la soberanía no fue entregada por Dios directamente al monarca, sino que fue entregada a la comunidad, y es la comunidad la que le entregó a su vez el poder, la soberanía al monarca, ¿no? Bueno, está esta idea que siempre entre Dios y el monarca tiene que aparecer este tercer término que restituya la unidad entre ambos, que es la propia comunidad en este caso. La idea que
algo que permita restablecer ese vínculo. Ahora, esa mediación presupone al mismo tiempo siempre un desfasaje, porque inversamente la articulación de la comunidad requiere a su vez de una mediación, que es la de la propia figura del monarca. Entre la pluralidad de individuos y el todo de la comunidad se necesita de un centro de poder que permita el proceso de reducción de esa voluntad. Bueno, de hecho, Suárez dice: un cuerpo sin cabeza es mutilado y monstruoso, dice. Sin un centro de poder no hay comunidad. Entonces, en ese doble desfasaje entre, por un lado, un poder político que nunca puede constituirse completamente como tal porque hay algo que siempre lo excede, e inversamente una comunidad que ya no se puede constituir nunca a sí misma sin la introducción, digamos que el principio de unidad que articula la comunidad como tal, ahora ya le viene desde afuera de la comunidad, no es un proceso natural, espontáneo, sino una construcción política. Digamos que es esto que se abre el campo de lo político, ese afuera desde donde le viene el principio de la comunidad, de unidad, a una comunidad que ya no tiene su principio de unidad en su propio cuerpo, es lo que abre justamente este campo, esto nuevo que surge entonces, que es lo que llamo el campo de lo político, ¿no? Elías, y yo tengo una pregunta en relación a los dos cuerpos del rey, la obra de Kantorovich. ¿Cuán importante ha sido para tu trabajo, ¿no? Y para analizar la emergencia de lo político? Bueno, justamente Kantorovich sería un buen ejemplo de esto que analizo acá. Sería como un caso particular de este proceso más general que yo analizo, ¿no? Lo que analiza Kantorovich en este libro clásico de él, que es el de los dos cuerpos del rey, básicamente lo que muestra él ahí es que la Revolución Inglesa del siglo XVII también no fue dirigida contra la soberanía, sino contra la encarnación material de la soberanía, con el cuerpo material del monarca. Aparece esta idea de los dos cuerpos del rey. Uno es el cuerpo místico y otro el cuerpo material. El cuerpo místico, la investidura que no muere, y el cuerpo material, que es un hombre como cualquier otro, ¿no? Y que por eso es proclive a errar como cualquier otro ser humano, ¿no? Pues en ese entonces, en el siglo XVII, que se produce esa gran incisión, y por un lado vimos, eso requiere la figura del mediador, que es en este caso el soberano, el que puede articular la comunidad, pero ese tercer elemento, ese mediador, solo puede cumplir ese rol al precio de verse desgarrado él también internamente, entre esta doble naturaleza suya, sagrado y profano al mismo tiempo, en la encarnación de Dios, pero al mismo tiempo un ser humano como cualquier otro. Y en este universo escindido, que es el universo del barroco, ese personaje va a ser siempre incendiado. Hay un ejemplo, una escena de Ricardo II de Shakespeare que ilustra bien eso, ¿no? Cuando él está en la cárcel ya porque ha sido destronado por un usurpador, la esposa le dice: ¿cómo puede ser? Él mismo no puede entender cómo puede ser que hasta hace poco lo adoraban como un dios en la tierra y hoy lo desprecian como un vulgar villano, ¿no? Y él le dice a su esposa: piensa que eso fue solo un sueño, ¿no? Bueno, el siglo XVII, el barroco es eso, la cultura del artificio, los sueños. Calderón de la Barca, en el famoso diálogo de Segismundo, dice: el rey sueña que es rey y todos lo obedecen. No son nada más que artificios, convención. El rey no es rey, es una convención, es lo que dice Fox también. Pero esas convenciones no son, aunque son falsas, son puras ilusiones, es de esas ilusiones que está construida son esos roles. Por eso
Ricardo II, cuando se saca la investidura y se mira al espejo, no se puede ver, no ve nada, porque lo que lo constituye como sujeto son las máscaras, los trajes, las investiduras, ¿no? Todos los roles sociales no son nada más que ilusiones, pero esas ilusiones son constitutivas mismas de la sociedad. Y bueno, en última instancia, el caso de que analiza Kantorovich, como te decía, era un caso particular de este fenómeno, esa quiebre más general que se produce en Occidente en ese periodo, ¿no? Ahora, Elías, que has traído a colación a Shakespeare, en tu libro hay mucha referencia a narrativas ficcionales, a tragedias, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, Romeo y Julieta de Shakespeare representa una dimensión trágica del poder, en donde los héroes se encuentran en una encrucijada, en donde tienen que coger distintos planos, pero sin violar ni uno de ellos? O sea, ¿cómo se manifiesta lo político entre estas tragedias, en esta literatura, ¿no? Bueno, un hecho significativo es que en este siglo vuelven las tragedias casi después de 2000 años de que habían desaparecido. Vuelve el género tragedia, ¿no? Las tragedias clásicas siempre enfrentaban al héroe ante un dilema trágico. Normalmente, por ejemplo, un ejemplo clásico era: debo salvar a mi nación al precio de que se destruya mi familia, o debo salvar a mi familia al precio de dejar que se hunda la nación. Bueno, frente a este dilema trágico, esto lo analiza muy bien Marta Nussbaum, ¿no? Frente a este dilema trágico, el héroe siempre decide por una u otra alternativa, pero la función del coro justamente es demostrar que esa decisión solo pudo hacerse al precio del estrechamiento del universo axiológico del héroe, que opta por uno u otro valor, pero su opción siempre no resuelve el dilema, supone el dejar de lado otro valor también tan imperativo como el anterior. Por eso el héroe debe morir siempre, porque de alguna forma siempre, en uno u otro caso, siempre va a violar una norma eterna de justicia. En el siglo XVII esto se plantea normalmente en las novelas amorosas, en las tragedias amorosas, en un enfrentamiento, bueno, dos tópicos clásicos, sobre todo en el siglo de oro español, entre el amor y el honor. La pregunta que se va a plantear es, en este caso, ¿debo casarme con la persona a la que amo pero no debo? ¿O debo casarme con la persona a la que debo pero no amo, ¿no? Bueno, es el drama de Romeo y Julieta, ¿no? Digamos, este dilema lo que muestra es eso, que siempre la orientación hacia los valores superiores, la búsqueda del amor, la justicia, etcétera, supone siempre la violación de una norma convencional. Hay un desfasaje inevitable entre los valores y las normas. De hecho, la idea de un contrato social no era como se va a pensar después. El contrato no es la expresión de la voluntad, sino todo lo contrario. Que hay que obligar a las partes a contratar es porque no harían algo espontáneamente. Si lo hicieran espontáneamente no habría que firmar un contrato. El contrato justamente lo que busca es obligar a alguien a hacer algo que voluntariamente no haría. Bueno, es esta idea de cómo se produce esa ruptura entre lo natural y lo artificial, lo sagrado y lo profano, el reino de las verdades y la justicia externa con el mundo de lo convencional y humano, y entre los dos hay una escisión inevitable. Bueno, y este mismo dilema trágico se expresa justamente en el gran debate político de la época, que es el problema del tiranicidio, ¿no? De hecho, Juan de Mariana, un jesuita también, tiene un tratado que es de la dignidad real, donde discute cuál es la forma más apropiada para un cristiano de asesinar a un rey, ¿no? Es el gran tema de debate, qué hacer en medio de las guerras de religión, donde hay reyes protestantes, que para los católicos es un anticristo y viceversa. Para los jesuitas estaba bien, era legítimo el tiranicidio de un rey apóstata.
el dilema que esto plantea es, ante la eventualidad de un rey apóstata, yo como ciudadano, ¿qué debo hacer? ¿Debo obedecer a mi conciencia y levantarme contra este tirano al precio de destruir la comunidad, hundirla en la guerra civil, o debo respetar las normas, obedecerlo como mi señor natural, olvidando mi conciencia moral, dejando de lado mis valores? Digamos, entre la doble categoría, el propio sujeto se va a ver entonces también escindido entre su condición de cristiano y ciudadano, entre sujeto moral y sujeto político. Nuevamente, esa escisión cósmica que se parece va a atravesar también a los sujetos y escindir a los sujetos. Esa forma de escindir a los sujetos de esta manera trágica, digamos, ¿cómo aparece en América Latina? ¿O América Latina qué papel tiene dentro de todo este régimen de poder y en esta forma de pensamiento, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de América Latina que tiene en tu libro, Elías? Bueno, el proyecto empezó queriendo plantearse preguntas relativas a América Latina y bueno, y como ven se terminó expandiendo infinitamente casi, pero la preocupación original sigue estando ahí, ¿no? Hay mucho debate, cómo es que América Latina entra dentro de la modernidad y qué es lo peculiar de América Latina, y si, bueno, sobre todo en la historia del pensamiento, si hay ideas o un pensamiento político propio, una cultura política propia. Hay sobre todo muchos debates últimamente posmodernos, la crítica de que las categorías occidentales no sirven para entender América Latina, etcétera. Algo que contra lo que siempre me pareció muy superficial y banal, ¿no? En última instancia retoma la idea, la vuelve positiva, pero retoma la vieja idea, el tópico de la leyenda negra, de que América Latina sería una anomalía dentro de la modernidad occidental. Bueno, yo lo que me propongo acá es, de alguna forma, revertir estas visiones y mostrar hasta qué punto que, digamos, América Latina no es algo distinto del resto del mundo occidental, pero esto no quiere decir que se retomen los modelos de desarrollo y que los modelos de otros países se puedan aplicar a América Latina. Lo que unifica el mundo occidental no son las formas de pensamiento, los sistemas institucionales, que eso no es nada más que la superficie, sino una serie de problemas que plantea la modernidad, porque por detrás de esa discusión acerca de la aplicabilidad o no de los modelos importados a América Latina, hay un supuesto de la consistencia de esos mismos modelos, y que si no se aplican sería un problema local, pero no que afecta a los modelos. Bueno, de lo que se trata es revertir esto, mostrar que la modernidad lo que plantea no es una serie de ideas o modelos o sistemas institucionales nuevos, sino una serie de problemas nuevos. Y cómo van a funcionar esos mismos problemas en cada contexto particular. Y América Latina creo que en este sentido es un buen campo, un buen laboratorio para analizar cómo funcionan esas problemáticas que son inherentes a la modernidad política y no solamente un problema local por relativo a estos sujetos que son irracionales o lo que fuera, ¿no? Sí, de hecho América Latina, digamos, está en un vaivén, ¿no? Te puede decirse que seguirse la modernidad o ser autónomo, o sea, eso es algo a debatir. Yo que quería preguntarte, Elías... En el fondo, perdona, Juan, que para mí es una falsa antinomia eso, porque lo que hay que reenfocar la cuestión y analizar ya no en ideas o en modelos, sino en problemas, y ver cómo funcionan esos problemas en los distintos contextos, ¿no? Cada contexto autónomo. Elías, una pregunta. Tú en este libro tienes un constante diálogo con los postestructuralistas, ¿no? Has abordado lo político, ya, digamos, en debate con Rancière, Koselleck, Espot, Laclau, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es lo que te diferencia a ti de estos postestructuralistas? El análisis histórico que tú haces, ¿cómo podrías hacerlo
hacerlo único o poder decir que es tu marca distintiva, ¿no? Bueno, todo esto que estábamos hablando tiene mucho que ver, ¿no?, con este pensamiento postfundacional. De alguna forma mi libro se inscribe dentro de ese marco de pensamiento postfundacional, la idea de que lo político no tiene un fundamento, sino que en última instancia es la crisis. Bueno, la idea de lo político, que lo retoma de Carl Schmitt, refiere a eso, digamos. Lo político en Carl Schmitt se distingue de la política porque remite un ámbito previo, digamos. La política es una práctica como cualquier otra, digamos, pero todo orden político funciona sobre la base de ciertos presupuestos. Y esos presupuestos son contingentes. Digamos, lo político es, digamos, un sistema normativo que es convencional, parte de ciertas premisas. Ahora, de lo que se plantea es cómo se establecen esas mismas premisas a partir de las cuales se va a articular un determinado orden jurídico-político. Esa es la instancia propiamente política, que es el campo de lo político, que es anterior a toda norma, porque toda norma presupone ya esa instancia institutiva previa. Es decir, que el campo de lo político se abre allí donde la norma se quiebra. Bueno, este es el concepto que está en el centro de todo el debate filosófico político contemporáneo, y donde se instalan todos estos autores que ha citado. La diferencia mía con estos autores es que yo lo que intento mostrar en este libro es que ese campo de lo político no es una realidad eterna, que no solo no existe como concepto antes de que Carl Schmitt lo formulara, sino que tampoco como realidad, que nace en un momento determinado, que es en este periodo barroco que estábamos hablando, a partir de esa serie de decisiones que analizaba, y que ese campo de lo político se fue transformando a lo largo de los 4 siglos. Y que es cómo se cambia la estructura de ese campo de lo político, es, digamos, lo que se trata de analizar, va a dar lugar a distintos regímenes de ejercicio de poder. Y lo que yo analizo a lo largo del libro son esos distintos regímenes de ejercicio de poder que expresan a su vez transformaciones estructurales en el campo de lo político, ¿no? De hecho, no considerar como una entidad natural el tema de transhistórica es muy importante en tu libro, ¿no? Quería consultarte, Elías, ahora que este libro, que le he leído por internet, que este libro es uno de los primeros intentos, porque tú vas a hacer una serie más, que estás uno sobre República, si mal no me equivoco, estás con muchos nuevos proyectos. Cuéntanos un poco sobre tus nuevas publicaciones que estás cocinando, ¿no? Sí, en realidad estoy metido en muchas cosas distintas, ¿no? Ahora, de hecho, estoy con 3 libros, pero en el prólogo menciono ahí que sería una segunda parte de la arqueología de la política, es una arqueología del sujeto moderno, ¿no? Pero ese todavía no empecé. Con lo que estoy ahora es uno que va a salir por Cambridge University Press, que es uno más teórico, que está basado en mis clases sobre el estado actual, un estado de la cuestión en el campo de la historia intelectual. ¿Cuáles son las distintas teorías hoy que hay en el campo de la historia intelectual? Que son básicamente 3. La anglosajona, que es la escuela de Cambridge justamente, la alemana, la historia conceptual de Reinhard Koselleck, y la historia intelectual francesa, donde entran Foucault, Rosanvallon, etc., ¿no? Ese sería como un panorama general sobre teórico-metodológico que de alguna forma ahí muestro cuáles son las herramientas conceptuales que están en la base de ese libro, pero que no están explicitadas. Un segundo libro que estoy trabajando, bueno, es a pedido por Oxford University Press, más específico sobre América Latina, ¿no? Donde reúno mis últimos trabajos sobre América Latina. Y el tercero es algo que surgió medio de casualidad, digamos, que se va a llamar Miseria de la teoría política, que es una crítica
a las teorías liberal republicanas, sobre todo a la tradición anglosajona, analítica anglosajona, la que arranca con Rawls y sigue con Petit, Poco, Skinner, ¿no? Todo este debate entre liberalismo, comunitarismo y republicanismo. Hago una crítica bastante despiadada, si se quiere, me parece, que plantea, bueno, una serie de falsos problemas, y sobre todo son planteos para mí, desde mi punto de vista, sumamente esquemáticos, formales y sobre todo históricos. Este divorcio de la teoría de la historia tiene consecuencias graves en la propia teoría. Elías, estamos muy agradecidos por que hayas participado en Flaxo Radio. De hecho, que este libro es un librazo y que les invitamos a que todos lo lean. Esta conversación ha sido como una introducción para que puedan leerlo. Y sin más, te agradecemos y esperamos mucho más de ti, de tus publicaciones. Veo que estás bien activo en redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera. Y que sí, tengo un canal en YouTube donde anticipo muchas de las cosas que van a ser de estos dos libros, el de teoría y el de republicanismo. Hay 2 cursos, que en esos cursos de mi canal de YouTube son la base de lo que van a ser estos libros. Y entonces podemos ir adelantándonos un poco con los videos que vas subiendo. Y para mí ha sido un gusto, porque yo no hablo contigo desde el 2014 que nos vimos en Lima. Entonces, que diste 2 conferencias, ¿no? Tanto la genealogía, era los pliegues de lo sagrado, y la historia intelectual, ¿no? Sin más, agradecerte por habernos acompañado, y hasta la próxima, pues, Elías. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan, por la invitación, un gusto. Seguiremos dialogando como siempre, ya un diálogo que llevamos desde hace años, y espero que siga. Y espero que algún día de estos podamos volver a vernos personalmente, que se termine esta pandemia de una vez, ¿no? Sí, de que te acabe de una vez. Bueno, muchas gracias, Elías. Suerte y cuídate, y los que escuchan también cuídense, por favor. Nos vemos, Chao, chao.